Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias a todos por conectarse, gracias por seguirnos. Como era de esperarse y como estábamos esperando todos, la administración Trump ha presentado una petición a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que les permita revocar el parol, el estatus legal de parol humanitario a todos aquellos que no tengan bases legales para permanecer en los Estados Unidos, como había emitido en su orden para que fuera terminado el 24 de abril, que no terminó porque una jueza en Boston paró esta decisión de la administración. El argumento de esa jueza en Boston era que el gobierno no tenía la discreción o la autoridad para cancelar todos esos paroles de manera masiva, que tendría que hacerlo caso a caso si quería hacerlo. Después de eso, eso evitó que terminara el estatus legal de las personas que tenían parol, incluido su permiso de trabajo, el pasado 24 de abril. El gobierno presentó una apelación con una moción de emergencia al primer circuito de apelaciones, pidiendo que rechazara esa decisión de la jueza, argumentando que ellos sí tenían la autoridad para hacerlo. Y la Corte de Apelaciones falló en contra del gobierno, lo cual dejaba a la administración Trump con solo una oportunidad, que era ir a la Corte Suprema, y lo han hecho. Ya habían adelantado, el Departamento de Seguridad Nacional adelantó cuando salió la decisión de la jueza en Boston que ellos iban a pelear esto en las Cortes hasta el final y que iban a llegar a la Corte Suprema si era necesario. Pues fue necesario y ahí están ya en la Corte Suprema pidiéndole que por favor, que escuche sus argumentos legales y que elimine esa decisión de la jueza, dándole la potestad al gobierno de revocar ese estatus legal, revocar los permisos de trabajo y que las personas que están en esa situación se marchen del país o que entren o se arriesguen a entrar en un proceso de deportación expedita. El argumento del gobierno son los fraudes masivos que fueron detectados por la misma administración Biden, que fue la que implementó este programa. Recuerden que es el programa que daba hasta 30,000 visas mensuales para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Entraron con ese programa un poco más de 500,000 de inmigrantes. De Cuba fue un poco más de 100,000. Muchos de ellos, sobre todo los cubanos, ya tienen alguna forma de estatus o han presentado algún remedio porque existe para los cubanos la ley de ajuste cubano, pero aquellos que no tenían el tiempo o las otras nacionalidades que no tienen otro recurso, si no presentaron asilo o no presentaron cualquier otro recurso para quedarse en los Estados Unidos, pues bueno, tendrían su parol revocado y además su permiso de trabajo, y además tenían un plazo. En aquella oportunidad les dieron un plazo de 30 días para marcharse desde que salió la orden hasta que se entraban en efecto, que entraban en efecto el 24. Y a esos 30 días, si no te marchabas, pues arriesgabas que el gobierno te pusiera un proceso de deportación expedita, porque tenías el tiempo para que el gobierno pudiera hacer esto, lo cual quería decir que te podían deportar sin necesidad de ver a un juez de inmigración. Así que vamos a ver qué tan rápido, primero si la Corte Suprema acepta esta solicitud, que es muy probable que sí, que los jueces de la Corte Suprema sí revisen este caso. Después vamos a ver cómo votan, cómo deciden los jueces para si deciden a favor de la administración, que sí tiene razón, o si mantienen la decisión de la jueza de Boston de la Corte de Apelaciones del primer circuito, donde fue un panel de 3 jueces los que votaron en contra de la administración Trump. Y vamos a ver qué hace la Corte Suprema. Es un caso que va a dejar un precedente porque la autoridad del presidente de los Estados Unidos para emitir parol humanitario fue muy discutida durante la administración Biden, porque si bien el presidente, y no es algo nuevo, los parol humanitarios es algo que se viene aplicando durante décadas por varios presidentes, pero no en la envergadura y la masividad con que lo hizo el presidente Biden. Por lo tanto, y eso fue cuestionado, muy cuestionado. Recuerden que hubo una demanda por parte de 20 estados. Y entonces esto va a determinar ahora, yo creo que ese precedente va a determinar la autoridad del presidente para entregarlos y para revocarlos. Porque el argumento de muchos es, bueno, si Biden tenía la autoridad para dar estos paroles de manera masiva, porque más o menos los dio de manera masiva, eran 30,000 visas a ciudadanos de solamente cuatro países. Si bien es verdad que analizaban caso a caso para entregarlos, muchas de las personas que aplicaron o solicitaron ese parol humanitario nunca tuvieron ni siquiera una respuesta. Muchos argumentan que el presidente Trump debería tener la autoridad de revocarlo, porque recuerden que el estatus de parol es un estatus temporal, lo cual el gobierno puede revocar en cualquier momento. Y eso todavía es válido. El gobierno puede revocarlo en cualquier momento. La disputa es si lo puede hacer masivo, es decir, general a todos,
o si lo tiene que hacer, o si lo tiene que hacer caso a caso. Y cuando tú lo analizas caso a caso, tendrías que buscar irregularidades. El argumento del fraude masivo, que es verdad que ocurrió, hubo un fraude generalizado, hubo muchísimas instancias de fraude, lo hemos dicho muchas veces, habían números de seguridad social repetidos, números de seguro social que no existían, direcciones que no existían, miles de aplicaciones con una misma dirección, miles de aplicaciones con una misma dirección que eran un warehouse en Orlando, Florida. Otro de los casos que se ve en la explicación, después agregaron que no lo tenía en el principio del paro humanitario, había una opción, agregaron una opción después para que las personas pusieran cuáles eran las circunstancias por las que el gobierno debería entregarle a usted una visa humanitaria. Y entonces el gobierno detectó que muchas de esas explicaciones eran iguales en miles y miles de aplicaciones, lo que quería decir que no eran genuinas esos argumentos para recibir el paro humanitario. Entonces, eso también se considera un fraude. El argumento en contra del gobierno es que si sabe que hubo fraude, si sabe que hay casos de fraude, que debería revisar esos casos de fraude específicos y revocar esos paros. Incluso ir a ver, porque muchas de las personas que tal vez cometieron fraude a lo mejor ya tienen incluso un estatus legal en los Estados Unidos, que debería incluso revisar esa parte, pero no revocar masivamente un estatus a personas que a lo mejor no cometieron ningún delito ni ninguna irregularidad. Por ahí está el argumento de todos. Hay abogados que dicen que el gobierno sí tiene la autoridad de hacerlo, pero cuestionan a lo mejor el tiempo en que lo hicieron, el tiempo que dieron, el tiempo para encontrar un remedio legal o una base legal para permanecer en los Estados Unidos. Hay otros abogados que coinciden con la jueza de que el gobierno no puede revocar esto de manera masiva porque crea un daño irreparable, porque si a ti te revocan tu estatus legal, te revocan tu permiso de trabajo, y después resulta que el gobierno no tenía autoridad para hacer esto, pero a ti te pueden deportar en ese tiempo. Por lo tanto, una vez que te deportan va a ser muy difícil, aunque el gobierno se haya equivocado, va a ser muy difícil que te traigan de vuelta a los Estados Unidos. Entonces, ese es el argumento de la jueza en Boston, porque hay una demanda todavía que todavía no ha concluido, la demanda sigue, y el argumento de la jueza es este. Si yo permito que se cancelen todos esos paroles y después la demanda termina a favor de los demandantes, pues a esos que le quitamos el estatus podrían a lo mejor terminar deportados y no vas a poder traerlos de vuelta. Ese daño ocurrió en una demanda que al final el gobierno no tenía razón. Ese fue el argumento de la jueza y el que está discutiendo el gobierno en la Corte Suprema. Así que vamos a ver qué ocurre. Es un caso interesante que además va a definir el destino de muchísima gente que está en una situación a lo mejor ahora de incertidumbre, no sabe qué va a pasar. De momento para los cubanos, creo que es al grupo dentro de los 4 países que están en este parol que más beneficia, porque los cubanos que todavía no habían aplicado a su residencia bajo la ley de ajuste cubano eran los que estaban más en peligro, porque tenían que pasar un tiempo irregular si es que decidían quedarse en los Estados Unidos. Y les da más tiempo, ¿no? Todos estos días que van pasando, pues dan más tiempo a que esos cubanos que estaban en esa situación puedan presentar su solicitud de residencia y por lo tanto que tendrían bases legales para permanecer y no tendrían que marcharse del país. Vamos a ver qué ocurre con la Corte Suprema. De momento no tenemos fecha, no sabemos cuándo la Corte Suprema va a revisar este caso, si es que decide revisarlo. Insisto, yo creo que sí lo va a revisar. Yo creo que de estos casos que lleva la administración, que además dan un precedente en cuanto al poder que tiene la administración para determinar cierto tipo de casos en inmigración. Yo creo que la Corte Suprema sí va a decidir sobre ellos. Así que pronto, yo espero que pronto tengamos noticias de la Corte Suprema en relación al paro humanitario. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.